Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Bienvenidos a otro espacio de Charla con Sentido. Hoy con la presencia de Fausto Espotorno, que es todavía director de Orlando Ferreres, 17 años, más de 17 años, es director también de la UADE, ¿sí? Director de INECO, bueno, tiene una amplia trayectoria, ya es un amigo de la casa, y voy a arrancar haciéndole la pregunta de rigor, emulando a Loredo, emulando a Alberto Fernández, y preguntarle a Fausto Espotorno si cuando va a la playa prefiere churro de dulce de leche o choclo caliente. ¿Cómo anda, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Viste que Qué pregunta difícil, ¿eh? Qué pregunta. Difícil. Más difícil que la de la inflación, ¿eh? ¿Viste ¿Cuánto va a estar el mucho dólar? Difícil, mucho más difícil. Está, depende del horario, Ok. A media mañana choclo, a media tarde el churro. Eso, muy bien. Mirá cómo salió de la... Muy bien. Bueno, bienvenido. Sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, siempre traemos a ustedes, a los que más están con el tema económico en unos meses muy particulares para la Argentina. ¿Qué visión general tenés un poco desde la política, desde tu lugar y desde esta debilidad o crisis que tiene Argentina hacia adelante? Gane quien gane, ¿cómo estás viendo la Argentina, Fausto? Mira, yo creo que Argentina, vamos por lo positivo. Ahí está. Yo creo que Argentina tiene hacia adelante una oportunidad enorme oportunidad en materia de producción y exportaciones, como hace mucho tiempo que no la tenemos. ¿Por qué digo bueno? Porque claramente tenemos una oportunidad muy grande en lo que es temas energéticos, no solamente en lo que se refiere a combustibles, gas, el petróleo y todo eso, sino que también lo tenemos en lo que es nuevas tecnologías como eólica, litio y ese tipo de cosas. O sea, en energía estamos muy bien parados. En lo que es tradicional de Argentina, como es el sector agropecuario, mirá, si sacamos las retenciones y nos ponemos a exportar en serio, tenemos capacidad de aumentar por lo menos un 50% de la producción agropecuaria. Y también sumar el sector otra vez a los biocombustibles y a cosas más modernas. Pero también podemos exportar software, tengo un montón de ventajas comparativas que, no lo digo solamente porque podemos hacer en el sentido de, sí, si nos ponemos las pilas. No, tenemos potencialmente capacidad de hacerlo y bastante realista, digamos. Qué importante eso. Sí, pero ahí te pregunto algo
que tiene que ver con el mundo. Hablábamos en off con Ale que previo a la pandemia el mundo tuvo 10 años de bonanza, de dinero gratis, fácil, y Argentina verdaderamente lo desaprovechó. Ahora el mundo está delicado, ¿no? Ese contexto, ¿cómo lo ves? Capaz que es una oportunidad para Argentina, pero ahí ¿cómo lo ves? Sí, desaprovechó esa oportunidad, ciertamente, pero bueno, ahora se presenta otra oportunidad, porque yo creo que el mundo en los próximos meses, diría el próximo año, va a empezar a bajar las tasas de interés. Claro. Acá están arreglando, hace mucho ruido. Y creo que esa posibilidad va a existir para Argentina. Ahora bien, necesitamos, justo acá al lado, necesitamos cambiar la macro, porque acá los problemas que tenemos son macroeconómicos, no es un problema de sectores. Tenemos que cambiar los macros y te diría, más allá de la macro, la mentalidad. ¿Está? Esta mentalidad de vivir con lo nuestro, de consumo interno, etcétera, no da para más, ¿no? Tenemos que volver a pensar en exportar. Argentina tiene que centrarse en hacer crecer las exportaciones. Entonces no podemos pensar en que es sano financiar al Estado poniéndole impuesto a las exportaciones cuando sabemos, y casi todos los economistas que miran un poquito más allá del déficit fiscal del mes, sabemos todos que la salida de Argentina va a ser vía exportaciones. Entonces, si te pones que como país nos concentramos en que hay que salir exportando, bueno, hay cosas que no puedes tener. Las retenciones no las puedes tener. Los múltiples tipos de cambio no los puedes tener. Pero coincidí, Fausto, que solo con exportar, que eso tuvimos algunos récords en la era de Macri, no alcanza, que acá tiene que haber un cambio. Yo repasaba un poco la previa de lo que fue Plan Primavera, el Plan Austral, después luego la convertibilidad. ¿No está haciendo falta algún tipo de shock de cambiarnos un poco la cabeza? ¿Alcanza solo con la exportación o después la corrupción argentina, el clientelismo, la política, se fuma todo eso y entonces después, años después, volvemos a lo mismo? ¿No debería venir acompañado? ¿Vos qué ideal tenés en cuanto a reformas laborales? O sea... Sí, pero a ver, sí y no. A ver, obviamente solo con exportar no te sirve, pero no estoy hablando de solo con exportar, estoy hablando de cambiar la mentalidad. Es un cambio de mentalidad donde decís, mira, mi objetivo es exportar. Claro. Todo lo que voy a hacer en el Estado va a ser en el Estado, en la regulación local va a ser para exportar. Es una... no lo digo por el hecho de exportar, sino por el hecho del cambio de mentalidad, en qué me voy a enfocar, cuáles son mis objetivos como país. A eso voy. Perfecto. Y eso es un cambio de mentalidad completo. Eso implica, esta regulación laboral ¿nos sirve para exportar? No, bueno, entonces cambiémosla para regulaciones laborales que sí nos sirven para exportar. ¿Estas normas de seguridad social nos sirven para exportar más? No, bueno, entonces cambiémosla. Bueno, este Estado, así como está, ¿nos sirve para exportar más? No, esta infraestructura ¿nos sirve para exportar? Creo que ese debe ser el objetivo. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando vos te enfocás en exportar, te enfocás en ser más competitivo, ser más productivo, ser más eficiente. Seguro. En competir. Es como si vos decís, yo tengo un equipo de fútbol y juego al fútbol. Bueno, me voy a enfocar en ganar el campeonato. Si me enfoco en ganar el campeonato, tengo que hacer un montón de cosas que si me enfoco en el tercer tiempo no las voy a hacer, ¿no? Entonces, si juegas un torneo de fútbol, si tu objetivo es el tercer tiempo, bueno, te vas a enfocar en hacer asado y qué sé yo. Ahora, si querés ganar el campeonato, te vas a enfocar en entrenar, en que el equipo juegue, en juntarse alguna que otra vez para entrenar, para correr, para jugar, para practicar. Bueno, son dos formas de ver las cosas totalmente diferentes, ¿no? Argentina se está enfocando más en el tercer tiempo. En el postre, ni siquiera en el tercer tiempo. Pero ahí está buenísimo, porque llevas un mensaje, la verdad que, viste, de tanta... viste, a veces, obvio, el economista tiene su rol y tiene que mostrar la realidad, y la realidad de Argentina es muy débil, entonces la gente un poco se apichona, viste. Ahora vos estás mostrando una realidad, y algunos colegas tuyos coinciden con lo que vos decís. Ahora, en el medio tiene que haber una transición de una bomba de tiempo que no sabemos si va a estallar o no. O sea, ¿cómo ves el tema de los pesos, particularmente en la micro te hablo? ¿Hay forma de desatarlo despacito o no se explota? Y yo te diría que no creo que pueda aceptarlo despacito. Claro. No creo que... esto, viste, cuando es un paquete en la calle, sospechoso.
Los tipos no tratan de desarmarlo, de hacerlo explotar controladamente. O sea que el dólar tiene recorrido para vos todavía, el paralelo, los dólar bolsa. Bueno, sí y no, porque... O por el cepo no, digamos. Todo tiene recorrido para arriba en Argentina, claramente, ¿no? Pero... si vos decís, ¿qué es lo que tiene más recorrido? Creo que el dólar paralelo no es lo que tiene más recorrido. Coincido. De los activos financieros. Coincido. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos pasas a un plan de estabilización, a un escenario de plan de estabilización, vos sabés que hay un montón de precios que liberar, hay que liberar el dólar oficial, hay que liberar las tarifas, etcétera. Pero de todo eso, lo que tiene menos recorrido es el dólar libre, que ya está alto. Tal cual. Ya tiene metido en el precio toda la distorsión de la economía argentina. Entonces, si vos me decís, ¿qué va a subir más en Argentina en los próximos años? O el dólar o la inflación. Y para mí la inflación. Sí, y eventualmente el oficial, ¿no? Y lo oficial. Ahí te meto un poco en las inversiones, que nosotros somos del mundo de inversiones, y después te pregunto un poco por la política y tu rol que estás cumpliendo ahora, pero digo, en el tema de, suponete, cubrirte con dólar linked, ¿no? Que son pesos atados al dólar oficial, pero a la vez decís, y algo va a pasar con los pesos, entonces, ¿te gusta lo que es dólar link o te mete ese miedo de decir, pero tarde o temprano te van a dar algo que capaz que igual sale bien? A veces nos han dado a los ahorristas algo que no salió tan mal, por ejemplo, cuando cambiemos de la mano de la CUNSA, fue la reprogramación, no salió tan mal el reperfilamiento para el tenedor que la pudo bancar. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Si vos me decís, che, ¿qué es lo que más te gusta? Y los duales hoy son los más atractivos. Claro. Estás apostando a las dos cosas que más van a subir. Como inversión, no como apuesta. Ahora, sabé que dormir... Tranquilo no vas a dormir. No vas a dormir tranquilo. Está bien. De última te diría que hagas algo de meditación para compensar eso. Claro. Y bueno, y pienses que dormir está sobreestimado. ¿Coincidís que cuando reperfilan los pesos igual siempre te dan un premio, que no es lo mismo que cuando hay reestructuración de deuda en dólares, donde siempre quita? Claro, yo creo que sí. Claro. A ver, también tampoco... Hay un tema con el reperfilamiento, hay una confusión en general. Se tuvo que reperfilar los pesos, estuvo bien hecho, para mí no estuvo bien hecho, no fue la mejor de las ideas, pero sí. Está claro que hay una particularidad que tuvo la CUNSA, que no tenía tiempo. Sí, no tenía tiempo. Cuando un gobierno tiene tiempo y fuerza, no necesita reperfilar los pesos. Fíjate lo que le pasó a Massa, ¿te acuerdas que decían que la deuda impagable, los vencimientos? Y nada, con tiempo, canje, presión, llamar a Google, canje, presión, lo sacaste. La sortearon. Con Sí. suficiente tiempo, la deuda en pesos y un poquito de buen manejo de teléfono, básicamente, lo vas pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, llamarás a uno, che, haceme el canje, ¿no? Lo apretás un poquito. Sí, y la válvula es lo que pasó, inflación y suba de tasa, digamos, ¿no? No, porque al final del cabo, el tipo que está invertido en pesos, tiene que quedarse en pesos. Claro. O sea, te doy un ejemplo. Y eso dirás, no, bueno, porque está el cepo cambiaron. No, con sin cepo cambiaron pasa lo mismo. Si vos una empresa, tenés tu caja ahí en pesos, y decís, no, bueno, me voy al dólar porque tengo miedo. Bueno, date al dólar, y después te que vender los dólares al rato porque necesitas los pesos, y hiciste una inversión que es incorrecta. Digamos. Todo el mundo sabe que si vos tenés una caja en pesos en tesorería, lo peor que puede hacer en caja, en manejo de tesorería, es cambiar la moneda, porque vos sabés que son dos inversiones diferentes. Bueno, entonces, te pasa lo mismo. La deuda en pesos es deuda de tesorería, no es deuda a largo plazo. Nadie tiene pesos a largo plazo. Tal cual. Por lo cual, y además si vos miras las tenencias de pesos y activos en pesos en la Argentina actual, no es mucho más grande, de hecho es más chica que hace 4 años, que hace 3 años. Interesante eso. No es que Argentina hoy tenga una tenencia de activos en pesos totales, ¿no? Tomando, por ejemplo, plazos fijos, más grande de lo que suele tener.
Está positivo hoy Fausto. Fausto hoy se levantó con una Argentina que puede venir un cambio. Me gusta. Porque... Le fue bien en el entrenamiento matinal. Sí. ¿Viste? No, pero de verdad que es interesante lo que decís, porque si no... Lo que pasa es que hoy hay cierto temor y la gente está bien, tiene más peso de lo que quiere tener. Claro. Porque está atemorizado, porque está preocupada, etcétera. Pero no es que tenemos una cantidad de pesos ridícula. De hecho, redujimos la cantidad de pesos que tenemos. Eso es lo que llamamos los economistas la caída en la demanda de dinero. Se ha reducido, pero no es que tenemos muchos pesos, tenemos más pesos de lo que queremos tener, pero que en condiciones normales deberíamos tener esta cantidad de pesos o más incluso. Pero bueno, todo eso depende de que logres hacer un programa económico serio, ¿no? Ahora, si tu programa económico no funciona o es malo, bueno, no puedes salir para otro lado. Uh-huh. Fausto, aprovechamos también la oportunidad para preguntarte un poco sobre lo que están ofreciendo como menú las diferentes opciones políticas en torno a el devenir económico también, pero en particular también te preguntamos si esta circunstancia electoral te encuentra a vos involucrado de alguna forma, teniendo en cuenta de que, bueno, ya si bien hace tiempo dejaste la presidencia de Republicanos Unidos, bueno, también tiene, digamos, representantes dentro de lo que serían las PASO, digamos, por ejemplo, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, a ver, Republicanos Unidos está funcionando bien el partido, se ha metido dentro de Juntos por el Cambio en la interna en varias formas, como candidato Morita en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también va a jugar, pero más en las internas apoyando ya lista directamente Juntos por el Cambio, lo mismo que a nivel presidencial. Sí. Es un partido en formación, yo no estoy tan metido en la parte política, me estoy dedicando más a asistir a cualquiera que me haya, digamos, que esté pensando en cómo va a gobernar o hacer programas económicos, tanto a niveles provinciales como a niveles nacionales, es decir. Pero no estoy tan en la parte política porque es muy desgastante. Uh-huh. Sí. y requiere mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Y ahí a veces hay que dejarlo a la gente que está en esos temas que son que saben más de esas cuestiones. ¿Ves que está penalizando justamente por ese tema Milei, por ejemplo? Milei, me parece que lo que ha hecho Milei es lo que hace cualquier tercera fuerza, que es manejar el debate. Todas las terceras fuerzas siempre en Argentina fueron las que controlaron el debate. Uh-huh. Lo hizo muy bien aparte, ¿no? Lo hizo muy bien, pero suele pasó con la UCD en su momento, en los 80. Uh-huh. Está cumpliendo ese rol. ¿Por qué históricamente las terceras fuerzas son las que controlan el debate en Argentina? Increíblemente. ¿Por qué es eso? Bueno, porque las otras dos fuerzas quieren captar los votantes de esa tercera fuerza. Claro, y por el teorema de Baglini también. Sí, pero fíjate, pasó lo que cuando desapareció el liberalismo de la tercera fuerza, el debate lo controló la izquierda. Uh-huh. Y nos fuimos para ese lado. Totalmente. Entonces, bueno, hoy el debate lo está controlando el liberalismo. Si vamos a pensar las cosas de esta forma. Si hoy mirás todas las listas, incluyendo la oficialista, los principales referentes están involucrados o metidos con el liberalismo. Massa en la UCD, tenés a Esper trabajando con Larreta, López Murphy trabajando con Patricia Bullrich, Milei en la tercera lista. Hoy el debate está controlado por el liberalismo. Sí. Ahí Fausto, vos estás para participar en algunos, si no bien tanto desde la política, pero de los equipos técnicos. ¿Estás metido? Sí. Bien. Sí. Estamos trabajando en equipos técnicos. Te apoyamos de acá, Bien, vamos, Fausto, Sin jugar, sin meternos mucho en la política, claro. Justamente porque no queremos. No es sano, para mí no es sano que alguien que está haciendo cosas más técnicas se meta en la política porque te distrae muchísimo y confunde muchísimo. Coincido, yo lo levanté el tema el año pasado, creo acá en el programa, en algún momento, de que veía mucho economista que obviamente tiene todo el derecho a tener su expresión y participar, y está buenísimo, pero el economista es una herramienta muy particular, que está bueno esto que decís,
también de decir, che, yo soy una herramienta y tengo que tratar de ser medianamente objetivo dentro de los ideales que obviamente cada economista tiene, ¿no? Pero Claro. lo celebro porque hace falta mucha cabeza, estar abierto, y si te llaman, jugar, ¿viste? No, y además metes ruido. A ver, lo pongo de esta manera. Si vos sos un equipo técnico y estás pensando un programa económico, bueno, todos los programas económicos tienen por naturaleza costos y beneficios. Totalmente. ¿Tá? Y si te empiezan a preguntar, y vos que querés jugar al político, por ahí haces cosas que no tenés que decir, cosas que no tenés que decir, cometés, o decís cosas de la forma que no tenés que decirla, y eso después te puede afectar en la ejecución de un programa económico. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando estás en un equipo técnico, ¿no? Porque estás en detalles que un político no está, y podés cometer errores. El día a día la política te puede llevar por lados que no querés meterte o que no tenés que meterte. Así que dejar la política al político y dedicarte a los equipos a hacer. Muy bien, muy bien. Si te dieran un cargo de equipo técnico, formar parte de equipo técnico, pero te dan total garantía de que puedas implementar el plan disociado de lo político, pero ese espacio no es el que más te representa, ¿vos estarías para acompañar? Sí, no, tendría que verlo. Okay. Tendría que ver las condiciones. Ah, pues te puse una utopía, ¿no? Te puse una utopía. Claro, sí, como si, la realidad no es así. Okay. Y por otra parte, a ver, también creo yo que se necesita una mirada externa muchas veces. Y yo veo que cuando estás en política económica, es difícil esa mirada externa, ¿no? Sos un ministro de Economía, vas al Ministerio de Economía, te vas a buscar el chofer por tu casa en la mañana. Te dice, ¿cómo le va, ministro? Muy bien. Qué bien que estuvo ayer en la televisión. Ah, muchas gracias. Claro. Llegás a la oficina, te saluda la secretaria, ¿cómo le va, ministro? Muy bien. Y están todos de acuerdo con vos. Claro. Terminó el día y estaban todos de acuerdo con vos. Es más, el que está en desacuerdo con vos es otro economista que trabaja con vos en otra área y está levemente en desacuerdo con vos, ¿viste? Porque es de tu mismo equipo. Entonces... Salvo que seas Guzmán. Sí, salvo que seas Guzmán. Pero quiero decir, es muy difícil... No, pero aún así, y esto pasa, está estudiado, en esos ámbitos de poder perdés la crítica. Sí. Perdés la crítica. Que es perder cierta noción de la realidad, en definitiva. Perdés cierta noción de la realidad, tal cual. Tenés que tener... Entonces yo siempre considero que hay que... Bueno, ahí está el viejo... la vieja historia romana, que cada vez que un general romano entraba a Roma, había un tipo al lado que le decía, pero usted es humano, como diciéndole, no se crea esto, que Claro. todos lo vivan, lo aplauden, lo felicitan, pero ojo que... Sí, que hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra. Entonces, bueno, yo creo que también a veces ayuda... a ver, cualquier cosa que yo haya hecho en materia de equipos técnicos, etcétera, no lo hago con espíritu de tener un puesto, y más no sé si me ofrecieran aceptaría, ¿no? Seguro. Otra vez, depende de las condiciones. Si no, más bien porque quiero que las cosas salgan bien, digamos. Me gustaría hacer que mi negocio deje de ser hablar sobre la inflación todos los meses. Claro, totalmente. Sí, bueno, lo del dólar ya pasó un segundo término. Yo, de mi parte, una última pregunta quisiera hacerle también a Fausto, porque siempre se utiliza como una frase, casi que es un eufemismo, salir de esta situación va a costar un esfuerzo. Sí. Ese esfuerzo, para la gente de a pie, para la gente común, ¿qué va a implicar? Que le aumenten las tarifas, que siga la inflación. ¿Qué va a implicar por ahí, digamos, de una manera más exacta, Fausto? No, el esfuerzo va a generar seguramente una caída en la capacidad de consumo inicial. Otra vez, si las cosas salen bien, en un año recompusiste casi todo, en un año y medio, ¿no? Qué bueno. Y en 2 años por ahí estás volviendo a crecer y ya ves un panorama mucho más abierto hacia adelante. Pero inicialmente, si te acomoda la tarifa, te sube el dólar, las empresas dicen, bueno, a ver qué pasa, no contrato tanta gente. Al principio te vas a tener una caída en la capacidad de consumo. Después, otra vez, si se hace todo bien, si las cosas hacen bien, y no mucho después, yo diría en un año vista, 1 año y medio de vista, y vas a empezar a ver una recuperación del salario, porque ahora el salario hoy formal privado es de $500.
cuando Argentina es una economía que tiene que funcionar con un salario de $900 formal privado, ¿no? Totalmente. Y eso, si la economía entra en cierta normalidad, debería verse. Entonces vas a ver una recuperación al final del salario y los ingresos de las personas. Pero en el medio, a ver, un aumento de tarifa, suba el dólar, etcétera, que va a doler un poco al bolsillo. Pero yo creo que es algo que va a doler inicialmente, pero que no va a durar mucho tiempo. Un poquito más para lo informal, me imagino, ¿no? Un poco más para lo informal. Fausto, la última de mi parte también. Vos tenés buenos datos porque te dedicás a eso. Actividad industrial por estas... Perdón. Por eso creo yo que unas reformas fundamentales es la reforma laboral. Totalmente. Porque vos necesitas que la informalidad pase la formalidad. Entonces, Argentina no está creando trabajo formal. Entonces, hay que modificar la ley laboral. Totalmente de acuerdo. Actividad industrial, claro, con toda esta inflación, algo de caída del consumo tiene que haber. Yo entiendo que cuando hay escenarios inflacionarios, la gente trata de consumir ciertos bienes, que hubo un boom en el año pasado con la construcción y demás, pero llega un momento que después ya cuando no tenés para comer y se corta. ¿Y cómo está la actividad industrial? O sea, la contracara del consumo, digamos. ¿Tenés datos de eso? Sí, bueno, la UADE sacó la semana pasada el índice de expectativas industriales, que es un muy buen indicador anticipado de lo que está pasando con la industria en el mes, en este caso junio. Uh-huh. Y ese indicador ya muestra 2 o 3 meses consecutivos de contracción. Claro. A ver, y cuando uno mira el consumo ve 2 cosas en el consumo. Por un lado tenés que se mantiene el consumo lo que sería la clase media para arriba, por así decirlo. O sea, aquella porción de la población que antes ahorraba, claro, que ahora ve que no ahorra, que no tiene capacidad de ahorro. Bueno, esa porción de la población que no tiene capacidad, que antes ahorraba y no tiene capacidad de ahorro, lo que está haciendo es consumiendo. Estás consumiendo. Ahí tenés los shoppings llenos, los restaurantes llenos, las vacaciones llenas. ¿Está? Entonces la parte de la población que antes ahorraba, que ahora no ahorra, se lo consume. Y después tiene la parte de la población que está raspando la pobreza, ahí de clase media para abajo, que sí, está reduciendo la capacidad de consumo. Se le está reduciendo la capacidad de consumo. Claro. Y eso sí, ahí lo estás viendo más duro el consumo. Sí, porque ahí las consecuencias son graves, ¿no? Del empleo formal empiezan a suspender gente, todo lo que viene cuando cae mucho la actividad, sobre todo también... No, y el empleo informal, que claro, es el que cae el salario. Claro. Habrá que ver si la maquinaria estatal por estos meses nos sale a dar, pero todo frazada corta, ¿no? La inflación, si emitos, si... Bueno, a ver, suspendieron hasta después de las PASO, se prorrogaron también los aumentos de combustible. Te están devolviendo una parte de lo que consumís con tarjeta de débito, o sea, sería un plan platita pero pobre, digamos, ¿no? Bueno, pues sí, tal cual. Ahora, estás hablando de una economía donde decís, che, el que ahorra, el que tiene capacidad de ahorro dejó de ahorrar, claro, y el que tiene capacidad que no tiene capacidad de ahorro está consumiendo menos. Eso está pasando. Que se está cayendo los ingresos. Bien, pero nos vamos con un Fausto optimista, me gusta, porque Argentina se merece, nos merecemos todos esto que decís vos, dejar de hablar de inflación, dedicarnos a otras cosas. Yo lo trasladaba al principio del programa de si se viene algo más liberal, un poquito más abierto, poder financiarse las pymes en el mercado de capitales, cosa que bueno, es una herramienta más, así se inventó, ¿no? Que los ahorristas puedan transferir y transformar en algo productivo a través de invertir en compañías y que no sea todo con bancos a través de subsidios, que está bueno que exista, pero que no sea lo único. Así que ojalá que nos depare otra Argentina, Fausto. Te agradecemos el estar acá en vísperas de elecciones y tan importante, y además ese mensaje optimista de que el año que viene y para adelante tenemos una oportunidad gigante de hacer las cosas bien. Cuando vamos a la urna, pensémoslo, ¿no? Así es. A ver, esta es una gran oportunidad, no significa que eso se va a dar. Sí, que salga. Depende, claro. Como decimos en el fútbol, depende de que nosotros lo hagamos. Depende de nosotros, Dios, ¿no? Que pase de una buena vez. Aprovechemos el viento de cola, Fausto. Un placer tenerte acá, ¿eh? Bueno, gracias, Eche. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Fausto Espotorno, economista muy reconocido a nivel nacional, también compartiendo esta charla con sentido del día de hoy.